¿Cómo están, Buenos chicos? días. ¿Cómo les va? Dicen buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Buen día, buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, seguir revisando la plataforma, las actividades, documentos al día, pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando dentro de las independencias, ¿no? El día de hoy vamos a tratar sobre la independencia latinoamericana, en donde prácticamente se dieron lo que son levantamientos para expulsar directamente a los europeos en nuestros territorios, ¿no? En el caso del Ecuador, sí, prácticamente nosotros logramos independizarnos cuando expulsamos a los españoles, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de algunas formas de independencia y de cómo fueron dándose en algunos países, ¿sí? Si recordamos un poquito, en el Ecuador, ¿sí? ¿Cuál fue la última batalla que nosotros libramos en contra de los españoles? ¿Cuál fue? El 24 de mayo Muy bien. El 24 de mayo. ¿De qué fecha? de 1821. Ya casi, muy bien. Pero no, 1822. Excelente. Entonces, miren, el 24 de mayo, ¿sí? Prácticamente fue el enfrentamiento que nosotros logramos librar, ¿sí? Con los españoles, con la finalidad de tener nuestra forma de gobierno, nuestra propia política, nuestra propia economía, expulsando directamente a estos europeos, ¿no? Muy bien, las revoluciones independentistas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Erazo, por favor? Ya, licenciado, un momentito. Las revoluciones independentistas. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de juntas soberanas en 1809. Algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos palpar, ¿no? Que las principales o los inicios directamente de las guerras de independencia fue prácticamente entre los años de 1800 a 1830, ¿no? Las más significativas, las más representativas, ¿no? Obviamente que también se dio pues una independencia bastante tardía en los años de 1868, bueno, directamente fue en el territorio de Cuba, ¿no? Pero en la mayoría empezaron directamente entre estos años, ¿no? Aquí también podemos hablar la de Quito, ¿sí? Que prácticamente fue unas juntas, sí podemos verificarlo en este caso, como formas provisionales de gobierno, es decir, momentos en los cuales los pioneros de la independencia se reunían con la finalidad, en este caso, de expulsar a los españoles, ¿no? Y obviamente empezaron a crear lo que son juntas soberanas. Ahora, si recordamos un poquito, ¿sí? Quito directamente es considerado, pues, la luz de América. ¿Por qué será considerado Quito la luz de América? ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Por qué será considerado Quito luz de América? Sí, no, muy bien, entonces vamos a consultar la próxima semana. Sí, muy bien. Dígame, Que por por haber favor. encendido la primera llama independentista, ¿cómo es?
Excelente, muy bien, por ser los pioneros directamente en la independencia, ¿no? Si recordamos un poquito, el 8, el 9, el 10 de agosto prácticamente, ¿sí? Se dio una masacre, hablando de los años de 1809, de 1810, en donde prácticamente las personas que se reunían para planificar, en este caso, la expulsión de los españoles, fueron masacrados, ¿no? Y a eso se le conoce como la masacre de los próceres de la independencia, ¿no? Y esto eventualmente permitió, pues, a darse lo que son levantamientos en contra de los gobiernos españoles, ¿no? Aquí podemos verificar algunas imágenes, ¿sí? En donde establecen lo que son los conflictos, las guerras, con la finalidad de liberarse de los europeos, ¿no? Aquí tenemos imágenes representativas de algunos personajes emblemáticos dentro de la independencia. Uno de los personajes emblemáticos que detallan prácticamente fue Simón Bolívar, ¿sí? Hablamos también del mariscal de Ayacucho, hablamos del general Santander, bueno, algunos personajes que prácticamente dieron paso al inicio de la independencia dentro de nuestros territorios, ¿no? Causas de la independencia latinoamericana. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Cintia Vicente, por favor. Le dicen buenas, espérame un ratito. A ver, Claro, muy bien. causas de la independencia latinoamericana. En la independencia de América Latina, como en todos los procesos complejos, se pueden distinguir muchas causas, entre ellas economías. Las, las reformas borbónicas ahogaron la economía de de las colonias al impedir el comercio interregional e imponer una ay, imponer una expresiva tributación. No se controlaba el, el contrabando inglés, lo que afectó a las producciones locales. La corona no atendía las propuestas que no hacían las colonias en las crisis políticas. Los criollos se sentían como el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relajados por la prohibición borbónica. La corona estaba débil y desprestigiada. Perdón. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si nosotros hablamos directamente de las causas, ¿no? Una de las causas principales fue las económicas, ¿no? Si recordamos un poquito, las reformas borbónicas prácticamente explotaban todos los territorios, los productos del continente americano y eventualmente pues empezaron a tener crisis por los levantamientos, ¿no? También podemos establecer que los criollos prácticamente que estaban directamente en conflictos con los españoles, ellos buscaron la manera, en este caso, de expulsarlos y quedarse directamente con los territorios, es decir, con las colonias, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, los criollos prácticamente eran los españoles nacidos en el continente americano, ¿no? Y todos ellos directamente ocupaban grandes cargos públicos con la finalidad, en este caso, de que todo lo que se encontraba en estas colonias, hablando de productos, hablando de impuestos, de economía, prácticamente logren dárselo al territorio de España, ¿no? Sin embargo, los criollos directamente al crecer económicamente, ellos tomaron la decisión de no aportar directamente a España y el tratar directamente de tener sus gobiernos locales, gobiernos propios y ya no depender directamente de los españoles, ¿no? Y de ahí empezaron a darse los levantamientos, ¿no? Entre los criollos en contra de los españoles en general, ¿no? Aquí tenemos la imagen simbólica de un personaje. ¿Qué personaje será el que está aquí? Simón Bolívar. Simón Bolívar. Excelente, muy bien, Simón Bolívar, ¿no? Que fue el pionero dentro de los levantamientos. Ahora, si recordamos un poquito, en el Malecón 2000,
existe un monumento en donde Simón Bolívar está estrechando la mano de otro libertador también importante, ¿no? Sí, ¿cómo se llama ese libertador? Mariscal de Ayacucho. Casi, casi, pero no, otro personaje importante. Otro personaje. ¿Hemos llegado al Malecón 2000 tal vez? No, Lice. Ya, muy bien. ¿Los demás? ¿En algún momento hemos viajado, hemos conocido tal vez? No. Ah, muy bien. Ahora, en esa imagen prácticamente se detalla pues a dos libertadores importantes, ¿no? Por un lado tenemos a Simón Bolívar, que venía liberando pues desde el norte, hablando desde Sudamérica, los pueblos en contra de los españoles, ¿no? Liberándolos. Mientras que desde el sur venía pues el libertador conocido como José de San Martín. Entonces, miren, prácticamente entre los años de 1800 en adelante se dieron las propuestas de independencia, es decir, expulsar a los españoles y mantener sus propios gobiernos, ¿no? Aquí también podemos hablar de las causas ideológicas que prácticamente fueron afectaciones que se dieron dentro de la independencia, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Julio Portilla, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Causas Por de la independencia latinoamericana, ideológicas. Los precursores de la independencia tomaron conciencia en las diferencias entre las colonias y la metrópoli. Resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración y por el pensamiento político español. La soberanía pertenece al pueblo. Al faltar el rey, la soberanía vuelve al pueblo. Derecho de rebelión ante el monarca injusto, ante un monarca injusto. Ya, muy bien, señora, excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? De que por parte de la economía prácticamente estaban en las metrópolis que se le conocen, ¿no? O sitios en donde prácticamente estaban controlando estos territorios, ¿no? Por parte de los españoles. Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que buscaron cambiar los modelos económicos o las formas de gobierno. Es decir, prácticamente los monarcas, los emperadores, hablando de los españoles, estaban directamente controlando todas las actividades, mientras que los criollos como tal trataban en este caso de dar lo que es un cambio en la política de gobierno, es decir, crear directamente formas de gobierno más justas, más participativas, ¿sí? En donde toda la población pueda participar y eventualmente pues todos puedan elegir a los representantes como tal. Es decir, ya no existía la voluntad, ¿sí? Por parte de los españoles de someter a la población con con las Fuerzas Armadas, mediante el abuso del poder, sino más bien los criollos en este caso trataron pues de expulsarlos utilizando a el beneficio de la población, ¿no? Es decir, ellos les decían directamente que iban a crear lo que son movimientos políticos o formas de gobierno más participativas, en donde prácticamente no tendría que estar un rey, sino pues las personas más capacitadas, ¿no? Aquí también podemos verificar algunas imágenes de cómo se dieron estos levantamientos, ¿sí? En contra del ejército español, ¿no? Muy bien, vamos a verificar la creación de las juntas americanas. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Paulo Mendoza, por favor. Juntas americanas. Las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en América y para los más decididos fue la ocasión apropiada para lograr la deseada autonomía. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis: el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América, la lealtad a Fernando VII y, en lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, ya que no tenía ningún poder.
Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos hablar también de las juntas americanas, ¿no? Que prácticamente eran reuniones que realizaban los criollos con la finalidad, en este caso, de evaluar la situación de las colonias y el buscar la manera de enfrentarse al ejército realista, ¿no? Como ustedes saben, en el caso de Europa, Napoleón Bonaparte tuvo bastantes conflictos, estaban en guerras en los territorios europeos y en su momento Napoleón también buscó la oportunidad de llegar al continente americano y también tratar de conquistarlo, ¿no? Sin embargo, directamente Napoleón Bonaparte tuvo enfrentamientos con los reyes españoles en Europa. Eso permitió, en este caso, que los criollos lograran levantarse dentro de las colonias y planificar también los enfrentamientos en contra del ejército realista, ¿no? Con la finalidad de expulsarlos y eventualmente quedarse con estos territorios, ¿no? En el 24 de mayo que nosotros conocemos, prácticamente la estrategia de los criollos era utilizar a la población indígena y a la población afrodescendiente, ¿no? Entonces, los criollos decían, si ustedes quieren la libertad, sí, tienen que ayudarnos y el momento en que nosotros directamente ganemos el enfrentamiento, ustedes quedarán pues en total libertad. Y en ese caso utilizaron primero el ataque de los pueblos indígenas y eventualmente cuando el ejército realista estuvo cansado, ahí atacaron sus tropas, ¿no? Y eso directamente permitió a que nosotros logramos expulsar a los españoles y establecer pues un gobierno propio, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo se dieron estos levantamientos y de cómo directamente fueron creándose las juntas americanas con la finalidad de planificar la expulsión de los españoles, ¿no? Ahora, de las juntas a las guerras de la independencia. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada, aquí estoy. Buenos días. Buenos días, por favor. A ver, como siempre, déjeme agarrar. Exacto, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Muy Las bien. españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en forma una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio. Las virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar que entrara ni un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a la América entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas, se decían depositarias interinas de la soberanía, hasta que retorna el rey legítimo. Pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y los élites criollas multiplicaron desde 1811 la proclamación sin polarizar. Las posiciones y las élites criollos multiplicaron desde 1811 la proclamación sin ambages de la independencia. En Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. Ya, muy bien, excelente, señorita, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que la mayoría de las tropas, en este caso por parte de los criollos, prácticamente trataron de tener el control de los territorios de Quito, de Lima, de Bogotá, ¿no? Y obviamente al tener esas grandes ciudades, perdón, en este caso, permitían que los ejércitos, obviamente,
puedan tener sitios en donde descansar y también sitios en donde planificar los enfrentamientos en contra del ejército realista como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que el asesinato que ocurrió pues en 1810 por parte del ejército realista en contra de los patriotas, que nosotros lo conocemos, prácticamente fueron uno de los acontecimientos más difíciles dentro de la independencia, ¿no? Aquí podemos palpar también de que las juntas, por decirlo así, prácticamente fueron el primer paso para independizarnos y después, obviamente, establecer gobiernos republicanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿desde qué año nosotros somos república? ¿Desde qué años nosotros somos república? A ver, 10 en este momento. 13 de mayo de 1830. Excelente, muy bien. De 1830 al 2023, ¿cuántos años han pasado? 193. 193 193 de vida años. republicana. Excelente. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros libramos la batalla el 24 de mayo de 1822. Después, obviamente, pasamos a ser parte de la Gran Colombia y finalmente, pues, tuvimos nuestra vida republicana desde 1830 hasta la actualidad, ¿no? Es decir, miren cuántos años han transitado de estos grandes enfrentamientos y más que todo, cómo nosotros logramos independizarnos de los españoles, ¿no? Como ustedes saben, ellos directamente desde los años de 1532 prácticamente mataron a la población indígena, se apropiaron directamente de la tierra, de los productos, se aprovecharon de los recursos y que finalmente los criollos en este caso lograron expulsarlos, sí, con la participación de todos en general, ¿no? Y Simón Bolívar se convirtió pues en uno de los personajes simbólicos dentro de la independencia en la mayoría de los países americanos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar directamente a nuestra guía académica, ¿sí? Bueno, parece que se nos fue mucho. ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? Sí, Lice. Sí. Licenciado. Sí, sí. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a ir verificando si las actividades que nosotros ya las habíamos trabajado, ¿no? Bueno, muy bien, esa estaba en la guía académica, el origen de la humanidad. Sí, que también ya lo habíamos tratado, muy bien. La evolución del hombre también, excelente. Surgimiento, pues, de la agricultura. Ya, muy bien. Sí. Ahora, de la unidad 2, sí, hablábamos directamente de Mesopotamia. ¿Sí? A ver, si vamos recordando un poquito desde aquí nada más, ¿no? Desde la escritura. Nos dice, elabora un collage sobre las herramientas más importantes utilizadas para la agricultura. ¿Qué tipo de herramientas nosotros utilizamos para la agricultura al día de hoy? El asadón, el pico, la pala, Ya, muy bien, maquinarias del excelente. tractor. Máquina de tractor. El tractor, ya, muy bien, excelente. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas que sería muy bueno también recordarlo, ¿no? Muy bien, vamos por acá. Sí, a ver si recordamos un poquito. Aquí hablábamos, sí, en nuestro portafolio, en nuestra guía académica, el origen de la humanidad. Bueno, aquí hablamos un poquito más acerca de las entrevistas, ¿no? Dentro del origen de la humanidad, ¿sí? ¿Qué homínidos somos nosotros? Homo sapiens. Homo Ya, sapiens. la última evolución del ser humano y que sigue vigente hasta el día de hoy es el Homo sapiens. ¿Qué significa el Homo sapiens? Hombre sabio, Excelente, muy bien, hombre sabio, hombre con inteligencia, ¿no? Ahora, ¿quién es el Homo erectus? ¿Quién era él?
Sí, recordamos un poquito. ¿Quién era el Homo erectus? ¿Será los antepasados? Ya, muy bien, hablábamos de los Se antepasados. parece mucho al Homo ergaster, pero tiene mayor capacidad craneal, vivía de la caza y del cañorreo. También recogían gramíneas y vegetales. Muy bien, excelente. Sí, ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿a qué clase, grupo, orden o especie pertenecemos nosotros? Al mono. Ya, ¿a qué orden? A A la especie de los Homo sapiens Homo mismos. sapiens. Ya, a ver, muy bien, no se olviden, por favor. En este caso, cuando nosotros determinamos el orden o el grupo al que pertenecemos, prácticamente nos estamos enfocando al grupo de los primates. ¿Sí? Dentro del grupo de los primates, prácticamente nosotros estamos, ¿sí? En donde destacan las características antropológicas, es decir, características propias que tenemos los seres humanos, ¿no? Aquí también, bueno, nos habla una actividad, ¿sí? De los criterios del Homo habilis, del Homo erectus, ¿sí? Que vamos colocando características esenciales, ¿no? Muy bien, acá nos dice en un gráfico que identifique las actividades de los arqueólogos y los antropólogos, ¿no? Muy bien. No se olviden, por favor, de colocar el audio en silencio. Excelente. Entonces, bueno, son actividades que podemos colocarlas en este sentido, ¿no? En las siguientes imágenes, escribe el nombre del homínido al que pertenece. ¿Qué homínido será el que está aquí? Homo habilis, Ya, puede ser. ¿El de aquí? Homo erectus, El segundo es el Homo habilis. Ya. A ver, el de aquí primerito, ¿cuál será el de aquí? Australopithecus. El Australopithecus puede ser. ¿El de aquí cuál será? Homo habilis. ¿El de aquí? Homo erectus. Muy bien, esto podría ser al revés, ¿no? Primero el Australopithecus, después viene el Homo erectus y finalmente el Homo habilis, ¿no? Aquí tenemos pues el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que prácticamente es el último homínido hasta el día de hoy dentro del proceso de evolución del ser humano, ¿no? Aquí hablamos también del surgimiento de la agricultura, de la escritura, ¿no? Por ejemplo, dentro de la invención directamente de la escritura, ¿sí? Palpamos a la cultura de los sumerios, ¿no? Y aquí también nos pide una actividad en donde detallan las herramientas para la agricultura, ¿no? Ahora, también nos dice, dibuje las plantas más importantes que aparecieron en la creciente fértil. ¿Qué tipo de plantas aparecieron? Maíz. Papas. El Ya, frijol. trigo, cebada, muy bien. Trigo. alberja, ¿Qué más? La cebada. ¿Cómo? Es que ya dijeron. garbanzo, El garbanzo, excelente, La muy arveja. bien. El trigo. aceitunas, Sí, el maíz, muy bien. Grandes, sí, productos que al día de hoy todavía seguimos consumiendo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ayudó la agricultura al desarrollo del ser humano? ¿Cómo la ayudó? Dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya, una característica, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos ayudó la agricultura? ¿Para qué nos ayudó la agricultura? Para el intercambio para hacer el famoso trueque. Ya, muy bien, para el trueque, excelente. ¿Qué más? Para el progreso. Ya, para el progreso. ¿Para qué más nos sirve la agricultura? Para el desarrollo. Comercialización. Ya, muy bien, para la alimentación, es decir, para la supervivencia, ¿no? Entonces, al día de hoy nosotros podemos verificar
que la actividad de la agricultura todavía pues se sigue realizando en todo el mundo, ¿no? Y obviamente mediante la agricultura podemos obtener productos que son necesarios para sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara al día de hoy, las papas, ¿cuánto consumimos de papas en el día? Pero no las salchipapas, las papas nomás. No le escuché la pregunta, Lisa. Creo que lo necesario dentro de la familia, ¿no? Excelente. 2 libras. Muy bien. Las papitas. Hablamos directamente de productos que vienen de los cultivos en general, ¿no? También podemos mencionar que aprovechamos los recursos, en este caso de los animales, para alimentarnos, ¿no? En esta imagen de aquí podemos palpar de cómo los primeros seres humanos empezaron a trabajar en la tierra, empezaron directamente a aprovecharse de los recursos con la finalidad, en este caso, de subsistir, ¿no? Aquí podemos verificar que utilizaban animales, en este caso para los arados, y en su momento también para las cosechas como tal, ¿no? Aquí también podemos observar que ya apareció la rueda y eventualmente pues los cultivos permitieron pues uno con la finalidad de sobrevivir, la otra cuestión de intercambiar los productos, ¿sí? Y además de ello, de crear diferentes productos que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Y eso permitió de una u otra manera que el ser humano siga cambiando, siga innovándose, ¿no? Muy bien, consultar los siguientes términos y definirlos a continuación. Nómadas, ¿qué significa el término nómada? Se Persona trasladó. animal que va de un lugar a otro. Y no se establece Y no se establece, claro, en ningún sitio. Hemos copiado igual. Excelente, muy bien, nómadas. Ahí nos pasamos la información. Sedentarismo, ¿qué es el sedentarismo? Forma social de vida de una comunidad humana que se establece en forma estable en un lugar. Ya, muy bien. ¿Qué es el arte rupestre? Las imágenes pintadas. O grabadas, representadas sobre una superficies rocosas. Ya, muy bien, sobre una superficie rocosa. Al día de hoy, si yo preguntara, ¿nosotros seremos nómadas o sedentarios? Bien sedentarios. Sedentarios. Ya, muy bien, excelente. Ahora, acá nos dice, une con líneas los antecesores del hombre con sus características. El Homo habilis, ¿cuál es? Que no habla, aunque emite sonidos. Ya, puede ser el Homo erectus. Que controla el controlaron el fuego. Controla el fuego. Muy O bien, desarrolla excelente. lenguajes, en pocas palabras. Homo sapiens. Desarrollaron el lenguaje. Anzuelos para pescar y todas esas cosas. Ya, muy bien, excelente. Vamos acá. No nos olvidemos, por favor. En este caso, podemos palpar de que aquí existen 4 respuestas. ¿Qué quiere decir con esto? Que una de ellas no es verdadera. ¿Sí? Esa es la primera opción. La otra situación es que una pregunta puede interpretarse con 2 respuestas, ¿no? Bueno, en su momento cuando les toque directamente la evaluación, les puede aparecer una pregunta similar, ¿no? Entonces, de aquí podemos directamente unificar lo que son las respuestas mediante las líneas, ¿no? Muy bien. Anotan los cambios en la vida del ser humano que trajo la revolución agrícola, es decir, con el descubrimiento o con el trabajo de la agricultura, ¿sí? Entonces, miren, si bien es cierto, los primeros seres humanos cazaban, en este caso a los animales, pero después, con el aprovechamiento de los recursos, prácticamente pasaron a cultivar, ¿no? Cultivar a la agricultura, utilizar los animales, y después, obviamente, lograron sobrevivir, ¿sí? Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, y la siguiente semana seguimos analizando los temas que tenemos en nuestra plataforma, ¿no? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, ¿sí? Por favor, para el próximo jueves, ¿sí? No nos olvidemos de revisar este pequeño video, ¿ok? Sí, porque les voy a preguntar y eso va a ser una pequeña lección sorpresa de ese día, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, dije, chao, licenciado. licenciado, gracias. Buena semana.